La habitación había sido sellada mucho antes de que las primeras luces del amanecer llegaran a las ventanas del palacio. Según el relato, todos los teléfonos móviles habían quedado afuera, todos los miembros innecesarios del personal habían sido despedidos, e incluso el apellido parecía ser pronunciado con inusual cautela, como si cada sílaba tuviera consecuencias que nadie deseaba despertar demasiado pronto. Según los informes, lo que se había organizado como una reunión confidencial sobre el patrimonio se convirtió en algo mucho más significativo de lo que cualquiera de los presentes había anticipado. Cuando la conversación llegó a su fin, se decía que el rey Carlos había tomado una decisión que remodelaría silenciosamente el equilibrio financiero y emocional dentro de la familia real. Según la narrativa, la discusión se centró en el futuro del Fondo Fiduciario de Sussex, alguna vez descrito como un acuerdo financiero privado, vinculado a una familia destinado a apoyar a la rama de la familia de Harry y Meghan. Supuestamente había sido visto durante años como un puente capaz de preservar la conexión a pesar de la distancia, el desacuerdo y la controversia pública. Sin embargo, durante esta reunión, Charles supuestamente concluyó que el mismo puente ahora representaba incertidumbre, más que tranquilidad. Según el relato, decidió que su dirección futura cambiaría fundamentalmente. En lugar de continuar con su curso original, el plan informado redirigiría esos recursos hacia el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. El ajuste, según la narrativa, representó mucho más que una redistribución financiera. Cambió silenciosamente cuestiones de seguridad, responsabilidad, planificación futura y confianza real simbólica hacia los hijos de William, todo ello sin ceremonias públicas ni anuncios dramáticos. Lo que parecía administrativo sobre el papel supuestamente tenía un enorme peso emocional para todos los que estaban relacionados con ello. Según se informa Charles, no se apresuró a revisar los documentos que esperaban ante él. Según el relato, permaneció sentado durante varios minutos, estudiando cada página con extraordinario cuidado, casi como si el expediente en sí se hubiera vuelto más pesado que cualquier corona ceremonial que hubiera usado alguna vez. Cada frase parecía exigir no solo aprobación legal, sino sacrificio personal. La habitación permaneció lo suficientemente silenciosa como para que incluso pasar una sola página pareciera inusualmente ruidoso. Una reunión de patrimonio privado, según la narrativa, se refiere a una discusión familiar confidencial sobre herencia, planificación financiera, propiedad y acuerdos a largo plazo que se lleva a cabo completamente fuera de la vista del público. Según los informes, esta reunión en particular se había organizado lejos de cámaras asesores no directamente involucrados, y cualquier persona cuya presencia pudiera suavizar las difíciles decisiones que aguardaban a quienes estaban dentro de la sala. No habría un comunicado de prensa que explicara todos los detalles, ni una oportunidad inmediata para una interpretación pública. Se pretendía que lo que ocurriera allí fuera conocido solo por un círculo cuidadosamente limitado. Según el relato, Charles entendió exactamente lo que significaría la redirección propuesta. Según los informes, los recursos previamente asociados con la rama de Harry y Meghan se redirigirían hacia George, Charlotte y Louis, colocando a los hijos de William en el centro de la planificación futura. No se describió simplemente como una transferencia de riqueza, sino como un refuerzo donde la institución creía que descansaba su estabilidad constitucional a largo plazo. Las implicaciones se extendieron mucho más allá de la contabilidad financiera. Según los informes, William recibió la información en completo silencio. Según la narración, no había ninguna celebración visible, ninguna sensación de triunfo y ciertamente ninguna satisfacción en su rostro. En cambio, pareció comprender de inmediato por qué sus hijos ocupaban un lugar tan importante en la discusión. Al parecer, darse cuenta de ello trajo responsabilidad más que alivio. George, según la narración, llevaba las expectativas puestas en la futura corona. Charlotte representaba adaptabilidad y continuidad dentro de una monarquía cambiante, mientras que Louis encarnaba una infancia que todos los que lo rodeaban esperaban que pudiera permanecer lo más protegida posible
a pesar de las circunstancias extraordinarias en las que había nacido. Sus nombres representaban más que niños individuales, se habían convertido en símbolos del futuro de la institución. Sin embargo, según se informa, William también reconoció el otro lado de la decisión. Según el relato, cualquier seguridad adicional que sus propios hijos pudieran recibir sería inevitablemente interpretada por Harry de una manera muy diferente. No aparecería simplemente como una ayuda ofrecida a una rama de la familia, sino como una confirmación de que otra rama ha sido desplazada gradualmente. Esa comprensión impidió que en el momento se sintiera algo parecido a una victoria. Según se informa, el príncipe mantuvo su expresión cuidadosamente controlada durante toda la reunión. Aún así, según la narración en privado, llevaba el peso emocional de saber que la protección para George, Charlotte y Louis parecía llegar envuelta en la decepción de su hermano menor. El futuro rey supuestamente entendió que algunas responsabilidades nunca permiten que nadie celebre sin que alguien más experimente una pérdida. El deber y el dolor parecían inseparables. Según se informa, Charles levantó el memorando final sobre la herencia antes de leer en voz alta una frase que inmediatamente alteró la atmósfera dentro de la habitación. Según el relato, esas palabras eran salvaguardia futura. Superficialmente parecían mesurados, responsables y casi administrativos. Sin embargo, detrás de ese lenguaje tranquilo, al parecer, tenían la fuerza de una sentencia definitiva. Según la narrativa, la salvaguardia futura se refería a proteger a la próxima generación de circunstancias que se creía capaces de amenazar la estabilidad a largo plazo de la monarquía. Según se informa, Charles entendió lo distante y emocionalmente fría que esa explicación podría sonar para cualquiera que vea el asunto únicamente a través del lente de las relaciones familiares. Sin embargo, supuestamente creía que la institución requería decisiones que a veces iban más allá de los sentimientos personales. El argumento constitucional y la realidad emocional ya no apuntaban en la misma dirección. Según se informa, el memorando contenía una cláusula que permitía la reorientación financiera en circunstancias familiares extraordinarias. Según el relato, Charles se basó en esa disposición antes de finalmente colocar su firma en el documento. No sonrió después ni habló inmediatamente. En cambio, dejó lentamente el bolígrafo, casi como si dejara de lado una esperanza que nunca más podría recuperar. La primera sorpresa, según el relato, no fue la decisión financiera en sí. Era la lista de testigos supuestamente presentes durante la firma. Camila había asistido. William había asistido. Según los informes, un asesor inmobiliario de alto nivel permaneció en la sala durante todo el proceso sin mostrar ninguna reacción visible, una vez que esos nombres se asociaron con la reunión. Según el relato, el documento dejó de parecer un papeleo financiero ordinario. En cambio, empezó a parecerse a algo mucho más personal, un ajuste de cuentas dentro de una de las familias más vigiladas del mundo. Cada testigo representaba no simplemente un procedimiento institucional, sino otra persona que llevaría el recuerdo de esa difícil mañana. El significado emocional pareció expandirse con cada nombre adjunto al disco. En el centro de la discusión, sin embargo, quedaron 3 niños que nunca habían pedido convertirse en símbolos de la continuidad constitucional. Según los informes, George, Charlotte y Louis no estuvieron ni cerca de la reunión en sí, pero según la narrativa, sus futuros determinaron casi todas las decisiones importantes que se desarrollaron en torno a la mesa. Charles supuestamente entendió que la conversación ya no se refería únicamente a la herencia. Se había convertido igualmente en una cuestión de confianza, protección, continuidad y la dirección que la monarquía pretendía seguir. Según se informa, William sintió la carga mucho antes de que apareciera cualquier firma en el papel. Sabía exactamente por qué George importaba, por qué Charlotte importaba y por qué Louis importaba. Según la narración, no se trataba simplemente de niños pertenecientes a una familia famosa, sino representantes directos de la futura continuidad constitucional de la monarquía. Por lo tanto, su seguridad iba más allá de la preocupación ordinaria de los padres,
y abarcaba cuestiones que afectaban a la propia institución. La corona, según el relato, representa no solo un objeto joya, sino la autoridad, la responsabilidad y el papel constitucional continuos que se transmiten de una generación a otra. Ese entendimiento significó que George, Charlotte y Louis ocuparan puestos cuya educación, seguridad y preparación tenían importancia que se extendía más allá de la vida familiar privada. Por lo tanto, todos los acuerdos financieros a largo plazo relacionados con ellos reflejaban una planificación institucional más amplia. Su futuro se volvió inseparable del futuro de la propia monarquía. Según los informes, Charles había visto el Sussex Trust de manera muy diferente en años anteriores. Según la narración, originalmente esperaba que siguiera sirviendo como un puente silencioso que conectara a la familia de Harry con la institución en general, a pesar de la distancia, las entrevistas, los desacuerdos y los años de tensión emocional. Un fondo fiduciario es dinero administrado bajo condiciones legales específicas para beneficiarios designados y, según el relato alguna vez contenía una promesa tácita. Sugirió que la reconciliación siempre sería posible. Según se informa, esa esperanza anterior se desvaneció con el tiempo. Según la narración, el puente que Charles creía que podría preservar la conexión familiar gradualmente llegó a simbolizar la incertidumbre continua. Por lo tanto, redirigirlo no representó simplemente un cambio administrativo, sino el reconocimiento de que sus expectativas para el futuro también habían cambiado. Según se informa, entendió mejor que nadie cuán profundamente esa decisión dañaría a Harry. Según se informa, Catherine reconoció el conflicto interno de William más que nadie en la sala. Según el relato, ella silenciosamente lo estabilizó antes de que comenzara la reunión, no porque le faltaran fuerzas, sino porque sabía que él entendía las consecuencias más completamente que casi cualquier otra persona presente. Proteger a George, Charlotte y Louis significaba aceptar una decisión que casi con certeza dejaría a Harry sintiéndose cada vez más aislado dentro de su propia familia. La compasión y la responsabilidad empujaban a William en direcciones opuestas. Según se informa, entendió que la seguridad a veces conlleva un costo emocional. Según la narración, Catherine creía que sus hijos merecían toda la protección posible y al mismo tiempo reconocía que dicha protección no podía borrar la decepción de otra familia. En lugar de hablar con frecuencia, permaneció en silencio junto a William durante todo el proceso. El silencio compartido se convirtió en su propia forma de apoyo. Según los informes, Charles solicitó que se leyeran en voz alta los nombres de los 3 hijos de William antes de que el documento recibiera su firma. Jorge, Carlota, Luis. Según el relato, cada nombre parecía profundizar la atmósfera dentro de la sala, recordando a todos que la discusión giraba en torno a niños reales y no a principios constitucionales abstractos. Según los informes, cada pausa entre los nombres se sentía inusualmente pesada. Según la narración, el nombre de Harry no se repitió después de que se confirmó la cláusula de redirección. Según los informes, Camilla notó esa omisión de inmediato. Sin decir nada en voz alta supuestamente, sintió que el silencio que rodeaba al hijo menor se había convertido en parte de la decisión. A veces lo que no se dice comunica tan poderosamente como las palabras dichas directamente. Según los informes, Camilla no interrumpió el proceso. En cambio, según el relato, observó en silencio a Charles, sosteniendo el bolígrafo a William, bajando la mirada y a la familia, que parecía elegir la protección institucional, antes que las esperanzas de reparar las relaciones dañadas. El aspecto financiero ciertamente importaba, pero al parecer, todos los presentes comprendieron que el significado simbólico importaba aún más. Una rama de la familia parecía representar ahora el futuro que la institución más deseaba asegurar. Sin embargo, según el relato, esta dirección no había cambiado durante una sola mañana. La decisión informada había ido avanzando gradualmente hacia este punto durante meses, moldeada por conversaciones recordadas vívidamente por todos los involucrados. Una velada privada en particular
supuestamente alteró la forma en que Charles veía el futuro financiero de la familia. La reunión no hizo más que completar un proceso que ya llevaba mucho tiempo en marcha, meses antes de la supuesta discusión sobre la herencia. Según el relato, comenzó una cena familiar con bastante cortesía. Según los informes, ninguna voz elevada perturbó la comida y ninguna declaración pública posterior sugirió que hubiera ocurrido algo inusual. Sin embargo, quienes asistieron supuestamente recordaron el momento preciso en que la atmósfera cambió permanentemente. Según la narración, el propio Charles salió de esa noche viendo el futuro de manera muy diferente. Según se informa, Harry planteó una solicitud central sobre el futuro apoyo financiero relacionado con la familia real. Según se informa, William cuestionó aspectos de esa solicitud. Según el relato, Charles observó cómo se desarrollaba el intercambio antes de darse cuenta de que los caminos imaginados por sus dos hijos eran cada vez más difíciles de reconciliar. La familia en ese momento pareció dividirse no solo emocionalmente, sino también filosóficamente. Según se informa, Harry llegó a Clarence House cargando mucho más que la frustración acumulada por los recientes desacuerdos. Según la narración, también llevaba años creyendo que las oportunidades disponibles para William gradualmente se volvieron más difíciles de alcanzar para él. Clarence House, una residencia real frecuentemente utilizada para discusiones familiares privadas, supuestamente se convirtió en el escenario donde las finanzas, el futuro de los niños, las expectativas constitucionales y las heridas emocionales se pusieron sobre la misma mesa. La conversación rápidamente se expandió más allá del dinero únicamente. La reunión, según el relato, pasó a ser conocida en privado como la Cena del Acuerdo de Abril. Según se informa, representó un intento de determinar si la familia de Harry y Meghan continuaría recibiendo apoyo vinculado al patrimonio relacionado con acuerdos financieros familiares más amplios. Según se informa, Charles escuchó atentamente mientras Harry pedía garantías más sólidas sobre el futuro de su familia. Cada frase parecía conllevar años de decepción acumulada. Según los informes, Harry necesitaba protección por escrito para su familia, junto con una mayor independencia de la supervisión del palacio. Según la narración, esa petición en particular transformó la discusión más que cualquier otra. El control de palacio se refería a las reglas internas de la familia, que gobernaban los arreglos financieros, las decisiones de seguridad, las aprobaciones oficiales y la conducta pública. Según se informa, Charles escuchó no solo a un hijo pidiendo apoyo, sino también a alguien pidiendo recibir ese apoyo mientras se encontraba cada vez más allá de la estructura tradicional de la institución. Según el relato, el rey parecía profundamente en conflicto a medida que se desarrollaba la conversación. A un lado estaba sentado su hijo expresando temores sobre proteger a su propia familia. Por el otro estaban las responsabilidades de la monarquía, que exigían rendición de cuentas, estructura y coherencia constitucional. La narración sugiere que Charles se dio cuenta de que esas dos visiones se habían vuelto cada vez más difíciles de reconciliar, y a partir de esa noche, todas las discusiones financieras posteriores supuestamente se desarrollaron bajo la sombra creada por esa única conversación. Harry se sintió acorralado. Charles se sintió herido. Ninguno de los dos dijo la verdad más profunda en voz alta. William respondió lentamente, pero el príncipe no se doblegó. Le dijo a Harry que la corona no podía seguir financiando la incertidumbre, mientras que George, Charlotte y Louis cargaban con la carga de la continuidad. La corona significa la autoridad real y la línea futura que debe protegerse para que la monarquía sobreviva. William sabía que sus hijos ya vivían bajo esa sombra. Harry escuchó el juicio en esas palabras. El futuro rey significaba responsabilidad. Los hermanos hablaban el mismo idioma, pero su dolor lo traducían de manera diferente. Charles dejó su copa cuando Harry repitió la demanda de protección fuera del control del palacio. El sonido era pequeño, pero el significado era definitivo. El rey no gritó, no acusó. Simplemente puso fin a la discusión y ese final tranquilo se convirtió en el punto sin retorno. William observó cómo cambiaba el rostro de su padre.
Harry vio la puerta cerrarse antes de que alguien tocara la manija. Después de la cena, un asesor inmobiliario redactó la primera versión de la cláusula de redirección. Un asesor inmobiliario es un experto jurídico y financiero privado que ayuda a gestionar las propiedades, los fideicomisos y las decisiones de herencia de la familia real. Y este asesor registró el motivo en una cuenta interna documentada. El apoyo futuro no puede convertirse en un arma dentro de la familia. Charles no reveló esto públicamente. Permitió que el silencio lo cubriera. Pero el silencio no lo borró. La cena de abril fue la chispa. Pero el enfrentamiento que siguió convirtió la chispa en un incendio familiar. Harry no escuchó la decisión en ningún titular. Lo escuchó en una llamada privada que lo dejó quieto con una mano presionada contra la mesa, como si el suelo se hubiera movido debajo de él. El mensaje era simple y brutal. La confianza había sido redirigida. Su padre había elegido a los hijos de William. Y por primera vez Harry entendió que ya no era distancia. Esta fue la separación. Harry escuchó mientras la comunicación del palacio era leída con una voz cuidadosa que hacía que cada palabra pareciera más fría. Una comunicación palaciega controlada significa un mensaje privado oficial preparado por el personal real para transmitir noticias familiares sensibles sin emoción ni debate. Y este no aportaba ningún consuelo. La instrucción patrimonial había finalizado. El fideicomiso ya no estaba destinado a la familia Sussex. El duque escuchó el significado debajo del lenguaje. Su lugar había sido reducido, y la familia lo había hecho antes de que pudiera discutir. Meghan estaba cerca de él cuando llegó el mensaje, y comprendió el daño al instante. La duquesa no lo trató como una simple cuestión de dinero, porque el dinero dentro de una familia real nunca es solo dinero. Señala confianza. Señala el Estado. Señala si alguien todavía está protegido por el círculo interior o si se encuentra tranquilamente fuera de él. Meghan le dijo a Harry que esto no era un ajuste privado. Dijo que era una humillación pública que estaba a punto de suceder y que el duque sabía que tenía razón. Harry se sintió traicionado por Charles de una manera que lo sorprendió incluso a él. El rey lo había decepcionado antes, lo había herido antes, había permanecido en silencio antes. Pero esto se sintió diferente. Esto parecía un veredicto sobre la lealtad. Harry no solo pensó en la confianza. Pensó en la cena del acuerdo de abril, la advertencia en la voz de William y el momento en que su padre dejó el vaso en lugar de alcanzarlo. El viejo dolor volvió con más fuerza porque ahora tenía una firma adjunta. Meghan lo empujó a desafiarlo. Le dijo al duque que exigiera nombres, exigiera motivos, exigiera la persona que había autorizado el movimiento final. Pero Harry dudó, y esa vacilación reveló la herida más profunda. Temía la respuesta. Temía oír que Charles no había sido presionado ni engañado ni acorralado, sino que había elegido esto con la mente clara. Meghan vio ese miedo en él, y por una vez su ira no pudo cubrir su silencio. Harry exigió una conversación directa con William, y los hermanos hablaron sin ayuda por primera vez en meses. Los asistentes son miembros del personal real que gestionan horarios, mensajes y arreglos privados. Pero esta vez no hubo nadie que suavizara las palabras. William le dijo a Harry que la decisión era proteger a la próxima generación, no humillarlo. El príncipe dijo que George, Charlotte y Louis tenían un futuro que no podía estar expuesto a la incertidumbre familiar. Harry escuchó protección. También escuchó exclusión. William no levantó la voz. Harry lo hizo. El futuro rey se mantuvo controlado porque sabía que cada frase podría convertirse en otra fractura. El duque le preguntó si había pedido que se redirigiera el fideicomiso, y William respondió con dolorosa calma. Había aceptado la responsabilidad, pero la autoridad provenía de su padre. Esa respuesta no enfrió la ira de Harry. Lo redirigió. Los hermanos habían hablado, pero la verdadera fuerza detrás de la decisión todavía estaba oculta detrás de la ley de sucesiones, los deberes familiares y la firma temblorosa de un rey. El poder dentro de una monarquía rara vez se anuncia en voz alta. Aparece en un expediente colocado sobre un escritorio, un bolígrafo destapado en silencio.
Un monarca haciendo una última pregunta antes de que avance la historia. Carlos tenía la autoridad, pero la autoridad no facilitó la elección. Mientras el asesor patrimonial explicaba la cláusula. El rey miraba la página como si se hubiera convertido en un espejo de cada fracaso que no podía deshacer. Charles entendió la cláusula desde que el asesor terminara de leerla. Una cláusula patrimonial es una regla escrita dentro de un documento financiero familiar que explica cuándo se puede cambiar el dinero, la propiedad o los beneficios, y ésta le dio al monarca espacio para actuar si la estabilidad a largo plazo de la corona lo requería. La estabilidad de la corona significaba la supervivencia del linaje real, la confianza pública en torno a él y la protección de los hijos que se esperaba que lo llevaran adelante. Por eso la decisión importaba. No se trataba solo de que Harry perdiera apoyo. Se trataba de que George, Charlotte y Louis fueran nombrados beneficiarios protegidos. Camilla observó a Charles de cerca y vio algo más frío que la ira. La reina consorte vio cansancio. Ella vio tristeza. Vio a un hombre que había pasado años tratando de mantener una puerta abierta solo para decidir que la puerta misma se había vuelto peligrosa. El rey sabía que la acción profundizaría el sentimiento de exilio de Harry y ese conocimiento pesaba sobre él. No estaba cortando un nombre de una página. Estaba admitiendo que la confianza una vez rota dentro de una familia podía volverse imposible de gestionar. El asesor principal confirmó el motivo en una cuenta patrimonial documentada preparada para la reunión. La cláusula no se había activado por un mal titular o una entrevista enojada. Se activó después de que la cena de conciliación de abril destrozara la confianza que quedaba dentro de la familia. Una cuenta patrimonial es un registro escrito privado que se utiliza para explicar por qué se emitió una instrucción financiera importante, y este relato dejó la lógica dolorosamente clara. El apoyo futuro no puede quedar donde algún día podría verse arrastrado a un conflicto. Charles leyó la frase privada escrita cerca del borde inferior del documento. La línea debe asegurarse antes de que la herida se extienda. No lo dijo en voz alta. Lo repitió casi como si estuviera comprobando si las palabras le pertenecían. El rey sabía que el linaje significaba los hijos de William, el futuro directo de la monarquía. También sabía que la herida significaba que Harry, Meghan y nadie en la familia habían logrado sanar. Esa frase convirtió la decisión de política en confesión. Camilla permaneció en silencio mientras Charles firmaba. La reina consorte se dio cuenta de que no actuaba con triunfo, y eso empeoró el momento. La ira habría sido más fácil de entender. La venganza habría sido más fácil de condenar. Pero esta fue una resolución final vestida de dolor, y eso hizo que fuera más difícil luchar. El bolígrafo tocó la página y la habitación cambió. Apenas se había secado la tinta cuando apareció la primera consecuencia emocional, no en una declaración sino en el rostro de Camilla. Camila había visto decisiones reales antes, pero esta conllevaba un tipo diferente de silencio. Cuando la puerta se cerró detrás de los asesores, ella permaneció sentada mirando la silla vacía donde había estado Charles momentos antes. La reina consorte entendió lo que otros no entenderían. Esto no fue solo una reorientación financiera, fue un padre que admitió que el amor no había logrado mantener a la familia entera. Camilla no se movió cuando el primer ayudante regresó con el idioma preparado. La reina consorte escuchó las cuidadosas palabras que se moldeaban para cualquier posible filtración, y cada frase sonaba más pequeña que la verdad. Los asistentes son miembros del personal real que administran mensajes horarios e instrucciones privadas, y ahora intentaban convertir el dolor familiar en un lenguaje controlado. La familia sabía por qué importaba. Si la redirección se hiciera pública, la gente no vería una decisión técnica sobre el patrimonio. Verían a Charles eligiendo el futuro de un hijo antes que el lugar de otro. Charles se retiró casi inmediatamente después de firmar. El rey rechazó el almuerzo, no pidió llamadas y pidió tiempo a solas antes de volver a hablar con William. Su silencio asustó a Camilla más que la ira, porque la ira arde rápidamente, pero el arrepentimiento permanece.
El monarca entendió que la decisión afectaba a algo más que al dinero. Tocaba el rango público, la posición emocional y el futuro acceso familiar. Harry no escucharía simplemente que la confianza había cambiado. Se enteraría de que su padre lo había alejado más del centro. A Camilla le preocupaba que Harry confundiera protección con rechazo. Sabía que el duque sentiría el golpe antes de comprender el razonamiento, y tal vez nunca aceptaría el razonamiento en absoluto. La reina consorte había visto a Carlos llevar esta carga con rostro cansado y mano firme, y sabía que el rey no había firmado para castigar. Había firmado porque creía que la corona no podría sobrevivir a otra herida abierta en torno a sus futuros hijos. Esa verdad no hizo que la decisión fuera amable. Un asistente notó que el archivo de Sussex se trasladaba del gabinete de bienes activos a un cajón de archivo restringido. Un cajón de archivo es un lugar de almacenamiento protegido para registros confidenciales que ya no se manejan como archivos de trabajo abiertos, y ese pequeño movimiento llevaba un mensaje brutal. El asunto de Sussex ya no se consideraba un apoyo activo. Estaba siendo tratado como una historia cerrada con acceso limitado. El asistente no dijo nada, pero el silencio dentro del palacio a menudo habla más que las declaraciones. Catherine recibió su propia advertencia en silencio. Le dijeron que los niños estarían protegidos de los detalles, pero inmediatamente pensó en George. La princesa entendió que algún día podría enterarse de que su nombre había sido leído en voz alta, mientras que el apoyo de Harry era redirigido. Quería que los niños estuvieran protegidos, pero no endurecidos. Ella los quería a salvo, pero no criados con una victoria construida a partir de la pérdida familiar. El palacio podía gestionar los documentos y el lenguaje, pero no podía gestionar lo que pasaba entre padre e hijo a puerta cerrada. Cuando William entró en la habitación, Charles ya no estaba detrás de un escritorio. Estaba sentado cerca de la ventana con las manos cruzadas y parecía mayor que el título que llevaba. No había consejeros, ni Camilla, ni Catherine, ni papeles entre ellos. Solo un padre y un hijo enfrentando el costo de una decisión que protegió a 3 niños mientras confirmaba la fractura de otro menor. Charles había solicitado la reunión él mismo. El rey no quería un informe constitucional, esta vez no. Una sesión informativa constitucional significa una discusión formal sobre el deber real, el papel público y la estructura futura de la monarquía. Pero esta reunión no se trató de un lenguaje pulido ni de un procedimiento cuidadoso. Se trataba de un padre que explica por qué había tomado una decisión dolorosa. Miró a William y supo que el príncipe merecía la verdad antes de que el mundo la convirtiera en algo más simple, más frío y más fácil de atacar. William no se sentó como un hombre que había ganado. El futuro rey tomó en gran medida la decisión, porque Jorge, Carlota y Luis ahora estaban protegidos de una manera que sería imposible ignorar. Sus nombres se habían convertido en parte de la instrucción patrimonial, y eso importaba porque esos niños representaban la línea directa de la monarquía. La línea significa el orden de los miembros de la familia que se esperaba que heredaran el deber real, y Carlos creía que esa línea debía asegurarse antes de que llegara el conflicto familiar. Aún así, el príncipe sabía que la seguridad había llegado con una sombra. Charles le dijo a William que no había redirigido el fideicomiso para recompensarlo. El monarca lo dijo lentamente, como si necesitara que su hijo creyera cada palabra. Lo había hecho para proteger a los niños de una futura inestabilidad de discusiones que algún día podrían afectar a su escolarización, su seguridad y su vida pública. El rey admitió que la cena de abril lo había cambiado. Esa cena lo convenció de que el apoyo al patrimonio podría convertirse en un arma dentro de la familia si seguía ligado a una ira no resuelta. William escuchó sin interrumpir. El príncipe finalmente dijo que nunca quiso que la seguridad de sus hijos fuera a expensas de Harry. Sabía que el duque se sentiría reemplazado, y ese pensamiento le preocupaba más de lo que quería mostrar. El futuro rey le prometió a Carlos que a Jorge, Carlota y Luis nunca se les enseñaría a celebrar lo que Harry había perdido. Se les enseñaría el deber, no el triunfo. Protección, no orgullo. Continuidad,
no crueldad. Charles bajó los ojos cuando William dijo eso. El rey escuchó misericordia en la respuesta de su hijo, y por un momento la decisión se sintió menos como una herida, y más como una carga compartida. Sin embargo, el monarca también sabía que el palacio no podía mantener esto en secreto para siempre. Se habían movido demasiados archivos. Demasiadas personas habían visto la lista de testigos. Se habían hecho evidentes demasiados silencios. William salió de la habitación cargando con algo más que responsabilidad. Llevaba el conocimiento de que sus hijos habían sido protegidos por una decisión que profundizaría el dolor de su hermano. En el interior, la monarquía había optado por la moderación. Afuera, el público estaba a punto de convertir una decisión privada en un espectáculo nacional. Por la mañana el secreto ya no era secreto. Gran Bretaña se despertó con una portada que parecía menos una noticia y más un veredicto. Los titulares se extendían por todo el periódico en letras negras, enviados por Sussex Trust a los niños de Gales. Afuera del palacio de Buckingham, una pequeña multitud se reunió bajo la lluvia, algunos defendiendo a Carlos, otros acusándolo de eliminar a Harry con precisión quirúrgica. La monarquía se había hecho pública sin decir una palabra. William vio la portada antes de que la declaración del palacio estuviera lista. El príncipe comprendió al instante que la historia había escapado del lenguaje tranquilo, de la planificación patrimonial y entrado en el mundo más ruidoso del juicio. Una portada es la portada principal de un periódico, donde se coloca la noticia más importante del día para que el público la vea primero, y ésta convirtió una decisión privada en un argumento nacional. La redirección de la confianza ahora parecía mayor que el dinero familiar. Parecía una señal pública de que el futuro pertenecía firmemente a sus hijos. Charles escuchó el primer resumen de la transmisión en silencio. El rey escuchó lo que dijo un locutor, la señal más clara hasta ahora de que la línea real se está asegurando en torno a los hijos de William. Una emisora es un presentador o medio de comunicación que ofrece noticias a audiencias de televisión, radio o en línea. Y esta voz repitió una y otra vez la frase palaciega salvaguardia del futuro. Las palabras hicieron que la gente se preguntara qué peligro había sido lo suficientemente grave como para mover el fideicomiso. El monarca sabía que esa frase protegería la decisión, pero no protegería a Harry de la humillación. Los partidarios de Harry lo calificaron de cruel. Los partidarios de William lo consideraron necesario. El país se dividió en dos bandos emocionales y ambas partes creían que estaban defendiendo la justicia. Para quienes estaban junto al duque, la redirección se sintió como si un padre cerrara la última puerta a su hijo menor. Para quienes apoyaban al futuro rey, parecía que Carlos finalmente protegía a Jorge, Carlota y Luis de años de inestabilidad familiar. La corona ya no era una idea. Era una línea trazada a través de una familia. Catherine observó la cobertura en silencio hasta que Charlotte entró en la habitación. La princesa lo apagó antes de que su hija pudiera escuchar las palabras, porque en ese momento la maternidad vino antes que la monarquía. Sabía que el nombre de Charlotte era ahora parte de la tormenta pública, y odiaba que la inocencia se hubiera visto arrastrada al conflicto de los adultos. Catalina quería que los niños estuvieran protegidos del peligro, pero también del orgullo de la amargura de aprender demasiado pronto que la seguridad real puede venir acompañada del dolor de otra persona. La fotografía de William se convirtió en la imagen del día. Se mostró al príncipe entrando a Windsor con una expresión fija, y la imagen tenía más significado que cualquier declaración. Windsor es una de las residencias más importantes de la familia real, a menudo ligada al deber, la historia y las decisiones privadas, y su llegada allí hizo que el público creyera que algo definitivo había sucedido dentro de la familia. Parecía controlado pero no intacto, fuerte pero no victorioso. Charles no respondió a los gritos. Harry no recibió consuelo de los titulares. William no celebró el apoyo. Catalina no permitió que los niños se convirtieran en trofeos de la discusión.
La multitud podría discutir, los periódicos podrían enfurecerse, pero el significado final de la decisión pertenecía a la familia que quedaba dentro de los muros del palacio. Al final, el fondo fiduciario nunca se trató únicamente de dinero. Se trataba de creer. Carlos creía que la corona tenía que sobrevivir a las heridas de su propia familia. William creía que había que proteger a sus hijos sin enseñarles amargura. Harry creyó que lo habían empujado más allá de la puerta. Y la monarquía, por fría que a veces pareciera, tomó su decisión final. Se protegería el futuro antes de que el pasado pudiera romperlo. Charles cargó con el dolor de esa elección mucho después de que se firmaran los papeles. El rey sabía que la redirección se había convertido en un momento real decisivo, porque convirtió el dolor familiar privado en una decisión formal sobre el patrimonio. Una decisión patrimonial significa una elección oficial sobre el dinero, la propiedad o la herencia de la familia, y ésta hizo más que mover fondos. La di yo al mundo qué rama sería protegida primero. Eso le dijo a Harry que el amor no había sido suficiente para restaurar la confianza. Esto le dijo a William que el deber había llegado con una herida adjunta. William aceptó la carga con tranquila resolución. El príncipe sabía que Jorge, Carlota y Luis se habían convertido en el centro protegido del futuro de la monarquía, incluso sin presentarse ante el público. Eso importaba porque sus nombres representaban continuidad, el paso constante del deber real de una generación a la siguiente. El futuro rey comprendió que la protección aún podía parecer una pérdida. Sus hijos habían sido protegidos, sí, pero el escudo se había forjado a partir de la fractura entre hermanos. Harry sintió la pérdida de una manera que ninguna declaración podría suavizar. El duque no fue borrado, pero su rama ya no fue tratada como central para la planificación futura de la corona. La planificación de la corona significa las decisiones privadas que determinan quién recibirá protección, apoyo y responsabilidad en el próximo capítulo de la familia real. Para Harry esa verdad era más profunda que el dinero. Significaba que la familia había dejado de planificar su regreso y había comenzado a planificar su ausencia. Charles conocía la verdad emocional final. La cena de abril había acabado con la vieja esperanza, y la reunión secreta sobre la propiedad había sellado la nueva realidad. El rey alguna vez creyó que podría mantener el puente entre ambos hijos, pero el puente se había resquebrajado por la ira, el miedo y la desconfianza. William heredó el deber de mantener segura a la próxima generación. Harry heredó el dolor de ser alejado del centro. Nadie salió ileso. La monarquía prefirió la continuidad a la reconciliación. Prefirió a los niños en lugar del conflicto. Prefirió el deber al sentimiento. Ese fue el veredicto frío pero claro. Charles tomó la decisión y William aceptó la carga. Harry sintió la pérdida y la corona dio un paso adelante hacia un futuro que parecía más fuerte desde fuera y más solitario desde dentro. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.